Crítica a la Constitución del 2008. Tema particular: la larga lista de derechos consagrados en la Constitución. Finalidad: analizar la larga lista de derechos en la Constitución y determinar la conveniencia o no de aquella inflación en la Constitución. Muchos de esos derechos pueden ser poéticos e irreales. Para finalmente criticar la larga lista de la Constitución, relacionando su parte dogmática con su parte orgánica. Desarrollo: la positivización de los derechos fundamentales en la Constitución del año 2008 determinó que existe una larga lista de derechos fundamentales, específicamente 72 artículos relativos a derechos en esta parte, más los que provienen de instrumentos internacionales de derechos humanos y también otros derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Uno de los aspectos más criticados en las constituciones que nacieron bajo la influencia del neoconstitucionalismo es precisamente la larga lista de derechos que consagran. En el Ecuador, por ejemplo, existen 444 artículos en la Constitución, en contraposición con la Constitución de los Estados Unidos de América, que apenas tiene 7 artículos y 20 enmiendas. De allí que se ha dicho que estas constituciones de Latinoamérica son poéticas, que no hablan de la realidad, sino que incluyen únicamente expresiones de deseos, de sueños. Sin embargo, a través de esta larga lista de derechos también se han cubierto derechos de grupos que tradicionalmente han sido desprotegidos, olvidados, como la población indígena, los grupos homosexuales y de las mujeres violentadas, incluso de derechos de la naturaleza. El gran número de derechos que contiene la Constitución genera un gran riesgo para los gobiernos de turno, pues es prácticamente imposible que se puedan generar programas de gobierno o políticas públicas que cubran todos estos derechos, por lo que en múltiples ocasiones el pueblo va a sentir frustración y molestia por los muchos ofrecimientos incumplidos. En la Constitución del año 2008, en la parte dogmática, existe infinidad de derechos que protegen todas las necesidades y aspiraciones de la mayoría de la población. Dichos derechos pueden y deben ser precautelados por las diferentes instituciones estatales que también se desarrollan en la parte orgánica de la Constitución. Sin embargo, dichos derechos, o la gran mayoría de ellos, han quedado como simple letra muerta. Crítica y conclusión. El hecho de que la Constitución del Ecuador contenga una gran lista de derechos no significa que todos ellos sean cumplidos, respetados y efectivizados. Existen problemas como la inseguridad, a diario existen asaltos, robos, secuestros, extorsiones, problemas en la atención de salud, falta de trabajo, migración. Muchas personas tienen que abandonar el país buscando mejores oportunidades de vida. La lista de los derechos violentados es larga, igual que el catálogo de derechos descritos. Entonces, el paradigma neoconstitucional y la Constitución del 2008 han fracasado en su cometido, pues la verdadera transformación social no depende exclusivamente de nuevos derechos o nuevos paradigmas y teorías, y menos aún de colocar más derechos en la Constitución. Basta ver el ejemplo de la Constitución espartana de los Estados Unidos de América, cuya situación en todos los aspectos es mucho mejor que la ecuatoriana. Pasa más por la voluntad política de los gobernantes de turno, además del nulo activismo de la Corte Constitucional para velar por los derechos consagrados en la Carta Fundamental. La gran cantidad de derechos constantes en la Constitución han quedado tan solo como poesía o aspiraciones utópicas al puro estilo de las críticas descritas por Gargarella.